Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelly Junán Peña Segundo. Soy estudiante de la licenciatura en Informática Administrativa de la Universidad Autónoma del Estado de México. En este video abordaremos las arquitecturas clásicas de una computadora y el procesador y sus registros. La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadora. Es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y en las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central de proceso trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. Estas arquitecturas se desarrollaron en las primeras computadoras electromecánicas y de tubos de vacío. Bien, daré a conocer las arquitecturas clásicas de una computadora, las cuales se fundamentan en la existencia mínima de dos elementos, por una parte el procesador y por otra un espacio de almacenamiento estructurados de diferente forma, por lo que éstas están relacionadas con el uso y distribución de la memoria. Primero hablaremos sobre la arquitectura Harvard. Esta arquitectura surgió en la universidad del mismo nombre, poco después de que la arquitectura de von Neumann apareciera. Este modelo lo utilizan los microcontroladores PIC. Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene todos los componentes de un computador. Se emplea para controlar el funcionamiento de una tarea determinada y debido a su reducido tamaño suele ir incorporado en el propio dispositivo al que gobierna. La arquitectura Harvard tiene la unidad central de proceso que se encuentra conectada a dos memorias. Una almacena las instrucciones llamada memoria de programa y otra almacena los datos llamada memoria de datos. Esto por medio de dos buses diferentes. Esta es su representación gráfica. Ambos buses son totalmente independientes, lo que permite que la CPU pueda acceder de forma independiente y simultánea a la memoria de datos y a la de instrucciones. Como los buses son independientes, estos pueden tener distintos contenidos en la misma dirección y también distinta longitud. Algunas de sus ventajas es que el tamaño de las instrucciones no está relacionado con el de los datos, de modo que puede ser optimizado para que cualquier instrucción ocupe una sola posición de memoria de programa, logrando así mayor velocidad y menor longitud de programa. Además, al ser los buses independientes, la CPU puede acceder a los datos para completar la ejecución de una instrucción y al mismo tiempo leer la siguiente instrucción a ejecutar, que es algo que ya había mencionado anteriormente. Igual, el tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con el de los datos, logrando una mayor velocidad en cada operación. Asimismo, el hecho de tener un bus separado para el programa y otro para los datos permite que se lea el código de operación de una instrucción, al mismo tiempo que se leen los operados de la instrucción previa de la memoria de datos. Así se evita el problema del cuello de botella de von Neumann y se obtiene un mejor desempeño. Por otro lado, tenemos la arquitectura de von Neumann, que es la más conocida y utilizada en la actualidad ya que es muy versátil. Esta arquitectura apareció en la Universidad de Princeton y fue utilizada en la computadora ENIAC. Esta arquitectura consiste en una unidad central de proceso que se comunica a través de un solo bus con una memoria en donde se almacenan tanto los códigos de instrucción del programa como los datos que serán procesados por este. Esto será posible mediante el acceso que se tendrá a la memoria a partir de un sistema de bus. En este caso son el bus de control, el bus de direcciones, el bus de datos e instrucciones, tal y como se muestra en la imagen. Su versatilidad se ve en el funcionamiento de los compiladores, los cuales son programas que toman como entrada un archivo de texto conteniendo código fuente y generan como datos de salida el código máquina que corresponde a dicho código fuente, que son programas que crean o modifican otros programas. Estos datos de salida pueden ejecutarse como un programa posteriormente, ya que se usa la misma memoria para datos y para el código del programa. Algunas de las desventajas de esta arquitectura son la limitación de la longitud de las instrucciones por el bus de datos, pues esto hace que el microprocesador tenga que realizar varios accesos a memoria para buscar instrucciones complejas. Además de que tener un único bus hace que el microprocesador sea más lento en su respuesta, ya que no puede buscar en memoria una nueva instrucción mientras no finalicen las transferencias de datos de la instrucción anterior.
Los ordenadores con arquitectura de von Neumann constan de las siguientes partes, que son la memoria en la que se encuentra el área de datos y el área de código, y se observa que el procesador se subdivide en una unidad de control, una unidad lógica aritmética, que es la ALU, y una serie de registros. Los registros sirven para almacenar internamente datos y estado del procesador. La unidad aritmética lógica proporciona la capacidad de realizar operaciones aritméticas y lógicas. La unidad de control genera las señales de control para leer el código de las instrucciones, decodificarlas y hacer que la ALU las ejecute. Sin embargo, esto lo veremos más a detalle más adelante. Las desventajas en general de las arquitecturas clásicas son que el bus de datos y direcciones único se convierte en un cuello de botella por el cual debe pasar toda la información que se lee o se describe a la memoria, obligando a que todos los accesos a estas sean secuenciales. Además de que limita el grado de paralelismo, es decir, limita que acciones se puedan realizar al mismo tiempo, y por lo tanto el desempeño de la computadora. Este efecto se conoce como el cuello de botella de von Neumann. Ahora iremos con el procesador. Veremos su definición, sus partes físicas, sus partes lógicas y sus registros. El procesador es lo que comúnmente llamamos CPU, o bien Unidad Central de Procesamiento, igual conocido como el cerebro de la computadora, ya que es el encargado de poder llevar a cabo el procesamiento de los datos de entrada y generar los resultados de salida, además de ejecutar las instrucciones provenientes de los programas. Este trabaja como un circuito electrónico que funciona a la velocidad de un reloj interno, gracias a un cristal de cuarzo, que sometido a una corriente eléctrica envía pulsos denominados pines. El procesador se encuentra en la placa base de una computadora. Lo que caracteriza a los procesadores es la velocidad en la que se procesa la información o instrucciones que recibe, algo que con el paso del tiempo ha ido mejorando. Es importante mencionar que existen diferentes arquitecturas de procesador, así como distintos fabricantes, lo que hace que no todos los procesadores puedan ser compatibles entre sí. Como partes físicas del procesador tenemos el encapsulado, que es lo que rodea la oblea de silicio, dándole consistencia y protección para impedir su deterioro. El zócalo, lugar donde se inserta el procesador permitiendo la conexión con el resto del equipo. El chipset, que es un conjunto de chips encargado del control de las determinadas funciones del equipo. Y la memoria caché, que es donde frecuentemente se almacenan los datos. Como partes lógicas, tenemos lo que ya habíamos mencionado anteriormente como unidad de control, que es la encargada de activar o desactivar los diferentes componentes del procesador. Igualmente se encarga de interpretar y ejecutar las diferentes instrucciones almacenadas en la memoria principal. La unidad de aritmética lógica o ALU, que se encarga de realizar la operación de transformación de datos, especialmente las operaciones matemáticas, el cual es denominado FPU. Y registros, que son las áreas de almacenamiento temporal usadas durante la ejecución de las instrucciones. En cuanto a los registros, podemos decir que es una memoria de alta velocidad y poca capacidad integrada en el microprocesador que permite guardar transitoriamente y acceder a valores muy usados, generalmente en operaciones matemáticas. Estos se utilizan para aumentar la velocidad de ejecución en los programas. Los registros están en la cumbre de la jerarquía de memoria y son la manera más rápida que tiene el sistema de almacenar datos. Algunos de los registros están dedicados al control y solo la unidad de control tiene acceso a ellos. Los registros restantes son los registros de uso general y el programador es el usuario que tiene acceso a ellos. De acuerdo con los registros que son parte del procesador, se encuentran 14 registros de 16 bits cada uno en 4 clasificaciones, que son los registros de propósito general. AX, registro acumulador, se utiliza principalmente para definir los servicios a utilizar en las interrupciones y para los números usados al realizar operaciones aritméticas. BX, registro base, se utiliza para indicar un desplazamiento. CX, registro contador, se utiliza para contar durante los ciclos. DX, registro de datos, se utiliza para el manejo de datos en operaciones aritméticas. Los registros generales también se conocen como registros de datos, debido a que estos son utilizados frecuentemente durante los programas de ensamblador para que el procesador no necesite acceder constantemente a la memoria.
cada uno de estos formado por 16 bits o 2 bytes, los cuales pueden separarse en dos registros de 8 bits cada uno, como se muestra en la figura. Los registros índices. SI, índice fuente, indica la dirección desde donde inician los datos a leer. DI, índice destino, indica la dirección donde terminan los datos a leer. Registros de segmentos. CS, segmento de código, indica el segmento donde se encuentran las instrucciones del programa que se encuentran en ejecución. DS, segmento de datos, indica el segmento de memoria donde se leen o almacenan datos que usa el programa de ejecución. SS, segmento de pila, indica la dirección de comienzo de segmento de pila. ES, segmento extra, se utiliza generalmente como una expansión del segmento de datos. Y por último, los registros de punteros. Puntero base, se utiliza al acceder a datos contenidos en la pila. Puntero de pila, contiene la dirección relativa al segmento de la pila, además de haber algunos registros especiales, los cuales son IP, puntero de instrucción, indica la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar en el programa, y banderas. En este registro se guardan indicadores de condiciones, los cuales tienen un valor de 0 o 1, dependiendo de si su estado es activo o inactivo. Estas banderas son las siguientes: AF, bandera auxiliar; CF, bandera de acarreo; DF, bandera de dirección; IF, bandera de interrupciones; OF, bandera de desbordamiento; PF, bandera de paridad; SF, bandera de signo o desigualdad; TF, bandera de paso a paso; ZF, bandera de resultado cero o de igualdad. Todos estos registros son mostrados gráficamente en esta imagen. Como lo pudieron notar, aquí tenemos el de CS, DS, SS, que son los registros de segmento, los registros de uso general, etc. Por mi parte, eso sería todo. Les dejo mis fuentes de información por si quieren consultar más acerca del tema. Gracias.